Job era un hombre bendecido. Vivía en la tierra de Uz, un lugar remoto que evocaba imágenes de prosperidad y tranquilidad. Tenía una vida que muchos solo pueden soñar. Era adinerado, con una gran familia, vastas propiedades y una posición respetada en su comunidad. Los números hablan por sí solos. 7 hijos, 3 hijas, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnos. Job era considerado el hombre más rico de todo el Oriente, y no solo por sus posesiones materiales, sino también por su carácter. La Biblia lo describe como un hombre justo, que temía a Dios y se apartaba del mal. Pero, como veremos, esa bendición material no sería garantía de una vida sin pruebas. Un día, los ángeles se presentaron ante Dios, y Satanás, el acusador, también estaba entre ellos. Lo que ocurrió a continuación cambiaría para siempre la vida de Job y ofrecería una lección eterna sobre la naturaleza del sufrimiento humano. Dios elogió a Job frente a Satanás, destacando su integridad y devoción. Pero Satanás, fiel a su naturaleza escéptica y provocadora, desafió la integridad de Job. ¿Acaso teme Job a Dios sin razón?, preguntó Satanás. Para él, la devoción de Job era condicional. Dependía de las bendiciones que Dios le había dado. Toca todo lo que tiene, y verás cómo te maldice en tu cara, afirmó con confianza. ¿Qué harías si todo lo que amas y por lo que has trabajado desapareciera en un solo día? ¿Cómo reaccionarías si en un abrir y cerrar de ojos perdieras a tu familia, tus bienes y tu salud? La historia de Job plantea estas preguntas con una crudeza que pocos relatos bíblicos se atreven a tocar. Pero hay algo más profundo en juego aquí. ¿Qué tal si te digo que esta antigua historia contiene respuestas sorprendentes para nuestras vidas modernas? Es un relato que no solo desafía nuestras ideas sobre el sufrimiento y la justicia divina, sino que también nos invita a reconsiderar lo que entendemos por fe. Job, en su prosperidad, nunca se olvidó de Dios. Realizaba sacrificios regularmente, no solo por él mismo, sino también por sus hijos, por si acaso alguno de ellos hubiera pecado sin saberlo. Era un hombre que se preocupaba no solo por lo que sucedía en la superficie, sino también por lo que pasaba en los corazones de sus seres queridos. Esta devoción constante era, para muchos, la razón de su éxito. Pero había más en juego que lo que podía verse desde la tierra. En los cielos, algo mucho más trascendental se estaba gestando. Volviendo a Job, un solo día cambió todo para él. 4 noticias devastadoras llegaron una tras otra, cada una peor que la anterior. Los sabeos atacaron sus bueyes y asnos, matando a los sirvientes que cuidaban de ellos. Luego, un fuego cayó del cielo, consumiendo sus ovejas y los pastores que las cuidaban. Los caldeos, en 3 grupos, se llevaron sus camellos y mataron a sus sirvientes. Y lo peor de todo, mientras sus hijos celebraban una fiesta en la casa del mayor, un viento poderoso hizo que la casa colapsara, matando a todos en su interior. Job había perdido todo en un instante. Aquí comenzó un conflicto invisible para Job, pero fundamental para comprender la naturaleza de su prueba. Dios, en su infinita sabiduría, permitió que Satanás probara a Job, pero con una limitación: no podía quitarle la vida. Lo que siguió fue una serie de tragedias que cualquier ser humano tendría dificultades para soportar. Sin embargo, Job, en medio de su desesperación, no pecó ni maldijo a Dios. Al contrario, se aferró a su fe, aunque su mundo se derrumbaba a su alrededor. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces les suceden cosas malas a personas buenas? Es una pregunta universal, que ha resonado a lo largo de los siglos, cruzando culturas y creencias. Hoy vamos a explorar este profundo misterio a través de la vida de Job.
un hombre cuya historia ha sido una fuente de consuelo y asombro durante generaciones. Job, un hombre de integridad inquebrantable, experimentó lo mejor y lo peor de la vida, la bendición y la adversidad en formas extremas. Pero lo que hace única su historia no es solo su sufrimiento, sino su búsqueda incansable de respuestas y su lucha para mantener su fe a pesar de las circunstancias más terribles. A pesar de esta serie de tragedias inconcebibles, Job no reaccionó con rabia o desesperación. Rasgó sus vestiduras en señal de duelo, se afeitó la cabeza y se postró en el suelo. Pero en lugar de maldecir, como Satanás había predicho, Job adoró. Sus palabras resonaron a lo largo de los siglos. Desnudo, salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job nos muestra una respuesta radical ante la tragedia: aceptación y fe. Pero antes de seguir profundizando en esta extraordinaria historia, quiero invitarte a que explores más allá de este relato. En la descripción de este video encontrarás un enlace con más información valiosa sobre la Biblia y otros temas sagrados. Si quieres profundizar en el conocimiento bíblico y descubrir cómo estos antiguos relatos pueden transformar tu vida hoy, no dudes en revisar el enlace. Es un recurso que te llevará más allá de la superficie, hacia las profundidades del entendimiento y la sabiduría. El sufrimiento de Job no termina con la pérdida de sus bienes y su familia. Lo que viene a continuación es una prueba aún más severa, una que afectará no solo su mundo exterior, sino también su cuerpo y su espíritu. Sin embargo, antes de llegar a esa parte de la historia, es crucial entender el trasfondo que hacía de Job un hombre tan excepcional. No solo era un hombre justo y temeroso de Dios, sino que su vida diaria reflejaba una integridad y un compromiso con el bien que eran raros incluso en su tiempo. En la tierra de Uz, Job era conocido y respetado por su piedad. Su vida estaba dedicada a una búsqueda constante de justicia y equilibrio, una vida disciplinada y moralmente recta. Su prosperidad no era solo material. Sus riquezas estaban enraizadas en su familia, en sus hijos y en la relación profunda que tenía con Dios. Esto se reflejaba en los rituales que realizaba por sus hijos, donde ofrecía sacrificios en su nombre, preocupado de que en algún momento pudieran haber pecado, aunque fuera en sus corazones. Es interesante notar que la preocupación de Job no era por acciones visibles, sino por los pensamientos y las intenciones del corazón de sus hijos. Job era un hombre que entendía que la verdadera justicia no era solo una cuestión de actos externos, sino también de pureza interior. A medida que avanzamos en la historia, el drama celestial sigue su curso. Satanás, tras fracasar en su intento de hacer que Job maldijera a Dios con la pérdida de sus bienes, pide a Dios una segunda oportunidad para probar su teoría. Piel por piel, dice Satanás. Según él, un hombre puede soportar perder todo, excepto su propia salud. De nuevo, Dios permite a Satanás actuar, pero con una condición: no puede quitarle la vida a Job. Lo que sigue es una serie de pruebas que llevarían al límite a cualquiera. Satanás aflige a Job con terribles llagas en todo su cuerpo, desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. El dolor físico se convierte en el nuevo escenario de sufrimiento para Job, quien, cubierto de heridas, se sienta en un montón de cenizas, rascándose con un pedazo de cerámica rota. Esta imagen es cruda y desgarradora, pero refleja el nivel de desesperación al que ha sido llevado Job. El hombre que antes era el más grande de los hombres del Oriente, ahora está reducido a un ser atormentado, sufriendo tanto física como emocionalmente. Es en este punto que su esposa, también devastada por las pérdidas, le dice: ¿todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Esta frase no solo refleja su dolor,
sino también la incomprensión ante el sufrimiento de un hombre que aparentemente no ha hecho nada malo para merecerlo. Para ella, la solución al sufrimiento es rendirse, maldecir a Dios y simplemente esperar la muerte. Sin embargo, Job, en un acto de fe increíble, responde con una pregunta profunda: ¿acaso aceptaremos de Dios lo bueno y no lo malo? Job sigue aferrado a su fe, incluso cuando no tiene ninguna explicación para lo que está viviendo. Es aquí donde su historia empieza a resonar más profundamente con nosotros. ¿Cuántas veces hemos enfrentado situaciones que parecen no tener sentido? ¿Cuántas veces hemos sentido que la vida es injusta, que nuestras oraciones no son escuchadas, o que el mal parece prevalecer sobre el bien? Job nos invita a enfrentar esas preguntas de manera directa, con una fe que trasciende las circunstancias. El sufrimiento de Job se vuelve más profundo a medida que sus amigos entran en escena. 3 hombres, Elifaz, Bildad y Zofar, llegan para consolarlo. En un acto de respeto por su dolor, se sientan con él en silencio durante 7 días, un gesto que refleja la profundidad de la tragedia que ha vivido Job. En el Antiguo Oriente, el duelo se expresaba no solo con palabras, sino también con gestos de solidaridad y silencio. A veces, la mejor manera de acompañar a alguien en su dolor es simplemente estar presente. Sin embargo, lo que comienza como un acto de consuelo, pronto se convierte en un debate filosófico y teológico que solo añade más peso a la carga de Job. Finalmente, Job rompe el silencio y lamenta el día en que nació. Perezca el día en que nací, y la noche en que se dijo, ha sido concebido un varón. Este lamento no es solo una expresión de desesperación, sino también una profunda reflexión sobre la vida y la muerte. Para Job, su existencia misma ha sido una fuente de dolor tan grande que desea no haber nacido. Es un momento de vulnerabilidad total, donde Job no se guarda nada. Lo interesante es que, a pesar de su lamento, Job sigue buscando respuestas, sigue deseando comprender el porqué de su sufrimiento. Sus amigos, por otro lado, interpretan su dolor de manera diferente. Para ellos, el sufrimiento es una señal clara de que Job debe haber hecho algo malo. Elifaz, el primero en hablar, le sugiere que su sufrimiento es una consecuencia directa de sus pecados. Bildad y Zofar siguen una línea similar, aunque con diferentes matices. La idea central de sus argumentos es que Dios es justo y que, por lo tanto, el sufrimiento de Job debe tener una razón oculta. En su intento de consolarlo, lo que hacen es agregar una carga aún mayor: la culpa. El relato de Job toma un giro celestial que lo distingue de muchas otras historias bíblicas. Mientras en la tierra Job soporta un sufrimiento inconmensurable, en el cielo, una batalla invisible entre Dios y Satanás continúa su curso. Esta dualidad entre lo celestial y lo terrenal es una de las características más fascinantes del libro de Job. Los diálogos entre Dios y Satanás no solo muestran una apuesta por la integridad de Job, sino que nos hacen reflexionar sobre el sufrimiento como una prueba de fe. Dios elogia a Job ante Satanás, diciendo: ¿has considerado a mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro, recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Para Satanás, este elogio no significa nada. Según él, Job solo es fiel a Dios porque ha sido bendecido con abundancia. Aquí surge una cuestión profunda. ¿Amamos a Dios por lo que nos da o por lo que Él es? Satanás desafía a Dios, afirmando que si le quitara a Job todas sus bendiciones, éste lo maldeciría. Dios, confiado en la integridad de Job, acepta el desafío, permitiendo que Satanás lo ponga a prueba, pero sin quitarle la vida. Este conflicto celestial es uno de los grandes misterios del libro. Job, en la tierra, no tiene idea de que su sufrimiento
es el resultado de una apuesta en los cielos. Esta ignorancia es clave para entender la profundidad de su prueba. Job no está siendo castigado por sus pecados, como sugieren sus amigos, sino que está siendo puesto a prueba para demostrar la validez de su fe. Sin saberlo, Job está en el centro de un debate entre el bien y el mal, entre la justicia divina y la malicia de Satanás. Mientras Job enfrenta sus tragedias terrenales, el lector sabe que algo más grande está en juego. Este conocimiento hace que el sufrimiento de Job sea aún más intenso, porque, a diferencia del lector, Job no puede ver el panorama completo. Está atrapado en su dolor, buscando respuestas que parecen no llegar. Esta es una de las grandes lecciones del libro. En medio del sufrimiento, muchas veces no podemos ver la razón detrás de lo que estamos viviendo, pero eso no significa que no haya un propósito más grande en juego. Volviendo al plano terrenal, Job se enfrenta ahora a las consecuencias de la segunda prueba impuesta por Satanás. El dolor físico se añade al dolor emocional de haber perdido a su familia y su riqueza. Las llagas cubren su cuerpo y cada movimiento se convierte en una agonía. Aquí, Job muestra una fortaleza interior que va más allá de lo humano. A pesar de todo, se mantiene fiel. En lugar de maldecir a Dios, como sugiere su esposa, Job elige confiar en el misterio de la justicia divina, aunque no la entienda completamente. En este punto, es importante detenernos a reflexionar sobre nuestra propia relación con el sufrimiento. ¿Cómo respondemos cuando enfrentamos dificultades que parecen injustas? ¿Nos aferramos a nuestra fe, como Job, o nos rendimos ante la desesperación? La historia de Job nos invita a mirar más allá de las circunstancias inmediatas, a confiar en que, aunque no podamos ver el panorama completo, hay un propósito divino detrás de cada prueba. Job, cubierto de llagas, se sienta en silencio mientras sus amigos intentan consolarlo. Pero lo que comienza como un gesto de apoyo, pronto se convierte en una fuente adicional de dolor para Job. Sus amigos, convencidos de que el sufrimiento es siempre el resultado del pecado, comienzan a cuestionarlo. ¿Cómo es posible que un hombre tan justo esté sufriendo tanto si no ha cometido ningún pecado? Esta es una pregunta que ha resonado a lo largo de los siglos y que cada uno de nosotros se ha hecho en algún momento. ¿Es el sufrimiento siempre una consecuencia del mal? ¿O puede ser una prueba de fe? Elifaz, el primero en hablar, sugiere que Job debe haber hecho algo malo para merecer tal sufrimiento. En su mente, Dios es justo, y por lo tanto, si Job está sufriendo, debe ser porque ha pecado. Este es un razonamiento lógico, pero también limitado. Elifaz no comprende que el sufrimiento de Job no es un castigo, sino una prueba. Bildad y Zofar, los otros amigos de Job, siguen la misma línea de pensamiento, argumentando que si Job se arrepiente y vuelve a Dios, su sufrimiento terminará. Job, en cambio, responde con una ira y frustración que reflejan la profundidad de su sufrimiento. Para él, no tiene sentido que esté siendo castigado, porque sabe que ha vivido una vida justa. Aquí es donde el libro de Job se convierte en algo más que una simple historia sobre el dolor. Se convierte en una exploración profunda de la justicia divina. Job no está pidiendo una explicación fácil. Está buscando entender el propósito detrás de su sufrimiento. Y aunque sus amigos le ofrecen respuestas simplistas, Job sabe que la realidad es mucho más compleja. Este diálogo entre Job y sus amigos es, en muchos sentidos, el corazón del libro. A través de sus intercambios, vemos cómo el sufrimiento desafía nuestra comprensión de la justicia y la fe. Para los amigos de Job, el sufrimiento es siempre una consecuencia del pecado. Para Job, es un misterio que desafía la lógica humana. Y en el fondo, la verdadera pregunta que plantea el libro es esta: ¿podemos seguir creyendo en un Dios justo, incluso cuando todo parece ir mal?
Cuando se habla de Job, lo primero que viene a la mente es su sufrimiento inmenso y su paciencia infinita. Sin embargo, lo que muchas veces se olvida es la magnitud de las pérdidas que este hombre experimentó en un solo día. Job no solo perdió sus bienes materiales, sino también a sus hijos, lo más preciado para él. El impacto de estas pérdidas no puede subestimarse. Imagínate recibir una noticia tras otra, cada una más devastadora que la anterior, y que todo lo que habías construido se desmorona ante tus ojos. El primer golpe para Job fue perder sus bienes materiales. Sabemos que Job era un hombre extremadamente próspero. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnos, además de una gran cantidad de sirvientes. Estas riquezas no solo eran un reflejo de su prosperidad material, sino también un símbolo de la bendición divina que había recibido. Sin embargo, en un solo día, todo esto le fue arrebatado. Los sabeos atacaron sus bueyes y asnos, llevándoselos y matando a los sirvientes. Luego, un fuego cayó del cielo y consumió sus ovejas y los pastores que las cuidaban. Por último, los caldeos se llevaron sus camellos, dejando a Job sin nada. Perder estos bienes ya sería una tragedia en sí misma para cualquiera. Pero lo que vino después fue aún peor. Mientras sus hijos celebraban una fiesta en la casa del mayor, un viento poderoso vino del desierto, golpeó la casa y la derrumbó, matando a todos los hijos de Job. 10 hijos perdidos en un instante. No hay palabras para describir el dolor que Job debió haber sentido en ese momento. Lo que había sido una vida de alegría y prosperidad se convirtió en un mar de dolor y desolación. A pesar de estas pérdidas inconmensurables, la reacción de Job es algo que sigue asombrando a quienes leen su historia. En lugar de maldecir a Dios, como lo había predicho Satanás, Job rasgó sus vestiduras, se afeitó la cabeza en señal de duelo y sorprendentemente se postró en el suelo para adorar a Dios. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Estas palabras son una de las expresiones más profundas de fe y aceptación en medio del dolor. Job no niega su sufrimiento, no lo minimiza, pero tampoco lo utiliza como una excusa para alejarse de Dios. Este es uno de los aspectos más fascinantes del libro de Job. En medio de un sufrimiento que parece injusto e incomprensible, Job sigue confiando en la soberanía de Dios. No entiende por qué le está sucediendo todo esto, pero aún así elige confiar. Y esta es una lección que sigue resonando en nuestras vidas hoy. Cuando enfrentamos situaciones que parecen injustas, cuando perdemos lo que más amamos, ¿cómo respondemos? ¿Nos alejamos de nuestra fe? ¿O, como Job, nos aferramos a ella con más fuerza? Es en momentos como este que nos damos cuenta de la profundidad de la historia de Job. No es solo una historia de sufrimiento, sino de fe inquebrantable. Es un recordatorio de que, incluso cuando todo parece perdido, hay algo más allá de nuestras circunstancias inmediatas. Es una lección que sigue siendo relevante hoy, en un mundo donde el sufrimiento y la pérdida son inevitables. Con el tiempo, Job no solo experimentó la pérdida de sus bienes y su familia, sino también la pérdida de su salud. Satanás, frustrado porque Job no maldecía a Dios a pesar de sus tragedias, pidió una nueva oportunidad para probar su fe. Esta vez, el ataque fue dirigido directamente al cuerpo de Job. Satanás lo afligió con llagas dolorosas de la cabeza a los pies. El hombre que una vez fue el más grande del Oriente, ahora estaba cubierto de heridas, sentado en un montón de cenizas, rascándose con un pedazo de cerámica rota. Este es el momento en que incluso la esposa de Job pierde la esperanza. Le dice: «¿Todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muere». Estas palabras reflejan la desesperación total de una mujer
que ha visto cómo su vida perfecta se desmorona. Para ella, la única solución es renunciar, dejarlo todo y esperar la muerte. Pero Job, firme en su fe, responde: ¿acaso aceptaremos de Dios lo bueno y no lo malo? Con esta respuesta, Job nos ofrece una perspectiva desafiante. No solo debemos estar dispuestos a aceptar las bendiciones de Dios, sino también las pruebas. Job entiende que la vida no es solo una serie de buenos momentos, sino que también incluye sufrimiento y dolor. Lo que realmente importa es cómo respondemos a esas pruebas. ¿Nos rendimos y maldecimos a Dios o seguimos confiando en su plan, aunque no lo entendamos completamente? El sufrimiento de Job llega a un punto crítico cuando sus amigos, que han venido a consolarlo, comienzan a cuestionar su integridad. Para ellos, el sufrimiento siempre es una señal de pecado. Si Job está sufriendo, debe ser porque ha hecho algo mal. Este es un argumento que resuena incluso en nuestros días. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas decir que alguien está sufriendo porque está siendo castigado por algo que hizo mal? Sin embargo, el libro de Job nos invita a cuestionar esta visión simplista de la justicia divina. Job, sabiendo que es inocente, se niega a aceptar la explicación de sus amigos. Sabe que su sufrimiento no es el resultado de algún pecado oculto, pero, al mismo tiempo, no entiende por qué está sufriendo. Esta es la gran paradoja del libro. Job, el hombre justo, sufre sin razón aparente, y en medio de su sufrimiento sigue buscando respuestas. La vida de Job, que antes brillaba como ejemplo de bendición divina, ahora se encuentra sumida en la más profunda oscuridad. Su sufrimiento ha escalado a un nuevo nivel, y si bien perder sus bienes y su familia fue un golpe devastador, lo que sigue no es menos desgarrador. El segundo golpe llega en forma de una enfermedad física que lo consume por completo, dejándolo en una situación aún más desesperante. Es en este punto donde Job se encuentra totalmente solo, no solo en su cuerpo, sino también en su espíritu, mientras sus amigos y hasta su esposa parecen abandonar la esperanza. Satanás, insatisfecho con el hecho de que Job no haya maldecido a Dios tras la pérdida de su riqueza y sus seres queridos, decide redoblar su apuesta. Piel por piel, le dice a Dios. Satanás cree que, si afecta el cuerpo de Job, lo quebrará por completo. Y Dios, confiado en la fe de Job, permite que Satanás lo aflige con una enfermedad terrible, pero le prohíbe quitarle la vida. De este modo, Job es golpeado por una plaga de llagas dolorosas que cubren todo su cuerpo, desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza. La imagen de Job en este momento es perturbadora. El hombre que una vez fue el más respetado del Oriente, rodeado de riqueza y salud, ahora se encuentra solo, rascando sus llagas con un pedazo de cerámica rota mientras se sienta en un montón de cenizas. La transformación física de Job refleja la transformación interna que también está ocurriendo. Lo que antes era una vida de prosperidad y estabilidad, ahora se ha convertido en un caos total. Job no solo está sufriendo en su carne, sino también en su alma. Pero lo que hace esta parte de la historia aún más desalentadora es la respuesta de la esposa de Job. Ella, al igual que él, ha perdido todo. Ha visto cómo su vida, construida con esfuerzo y amor, ha sido destruida en cuestión de días. Para ella, no hay esperanza en medio de tanto sufrimiento. En un momento de desesperación absoluta, le dice a Job: ¿todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Esta frase encapsula lo que muchas personas sienten cuando enfrentan dificultades que parecen insuperables. Una rendición total, una entrega al dolor y al destino. La reacción de Job, sin embargo, es una lección de fe y paciencia. Aunque sufre tanto física como emocionalmente, responde con una pregunta desafiante: ¿acaso aceptaremos de Dios lo bueno y no lo malo?
Estas palabras reflejan una comprensión profunda de la naturaleza de la vida y la relación entre el ser humano y Dios. Job, incluso en su estado más vulnerable, reconoce que no podemos esperar recibir solo las bendiciones de Dios, sin también aceptar las pruebas que nos envía. Este es uno de los momentos clave en la historia de Job, porque nos obliga a confrontar una realidad incómoda. El sufrimiento es parte de la vida, incluso para los justos. La fe de Job no depende de sus circunstancias. Él no adora a Dios solo cuando las cosas van bien. Su fe es más profunda, más arraigada, porque entiende que la vida es un ciclo de bendiciones y pruebas, y que ambas vienen de la mano de Dios. A pesar de la fuerza de su fe, Job está completamente solo en este punto de la historia. No solo ha perdido a su familia y sus bienes, sino que también parece haber perdido el apoyo emocional de su esposa. Incluso sus amigos, que llegaron para consolarlo, no logran ofrecer el alivio que él necesita. En lugar de consolarlo, sus palabras pronto se convierten en acusaciones. Para ellos, el sufrimiento de Job debe ser consecuencia de algún pecado oculto. Esta es una idea que ha perdurado a lo largo de la historia. La creencia de que el sufrimiento es siempre el resultado de un castigo divino. Pero Job sabe que no ha hecho nada malo. Es consciente de su propia inocencia. Y esto es lo que hace que su sufrimiento sea aún más difícil de soportar. Job no solo está enfrentando el dolor físico, sino también el dolor de no comprender por qué le está sucediendo todo esto. Esta es la pregunta que muchos de nosotros nos hacemos cuando enfrentamos dificultades. ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho para merecer esto? Es en este punto que Job comienza a cuestionar la justicia divina de una manera más directa. En sus diálogos con sus amigos, Job expresa su frustración y su desesperación. Aunque sigue creyendo en Dios, no entiende por qué está sufriendo tanto. Sus amigos, por otro lado, no ofrecen respuestas satisfactorias. Para ellos, la solución es simple. Job debe haber pecado. Pero Job se resiste a esta idea, porque sabe que no ha hecho nada para merecer este castigo. Este conflicto entre Job y sus amigos refleja un debate teológico que ha existido durante siglos. ¿Es el sufrimiento siempre el resultado del pecado? En la tradición judía del Antiguo Testamento, muchas veces se entendía que el sufrimiento era una forma de castigo divino. Sin embargo, el libro de Job desafía esta idea de manera radical. Job es un hombre justo y, sin embargo, está sufriendo más que cualquier otro. ¿Cómo se puede reconciliar esta aparente contradicción? ¿Cómo puede un hombre justo sufrir tanto? La respuesta a estas preguntas no es sencilla, y es precisamente lo que hace que la historia de Job sea tan poderosa. Job no obtiene una respuesta fácil a su sufrimiento, pero sigue buscando, sigue cuestionando, sigue luchando por entender, y es en esta búsqueda donde reside su grandeza. El trabajo no se conforma con las respuestas simplistas de sus amigos. Sabe que hay algo más profundo en juego y está dispuesto a enfrentarse incluso a Dios para obtener una explicación. Job, afligido en cuerpo y alma, finalmente recibe la visita de 3 amigos que llegan con la intención de consolarlo: Elifaz, Bildad y Zofar. Estos amigos, al ver el estado en que se encuentra Job, quedan en completo silencio durante 7 días, sentados junto a él en señal de respeto por su dolor. Este gesto es significativo, ya que muestra una empatía inicial hacia el sufrimiento de Job. En tiempos de tragedia, a veces las palabras sobran, y la presencia silenciosa de un amigo puede ser el mejor consuelo. Sin embargo, lo que comienza como un acto de compasión, pronto se transforma en un acalorado debate teológico que pondrá a prueba la fe de Job y la comprensión de sus amigos sobre la justicia divina. Después de 7 días de silencio, Job es el primero en hablar. Con una voz desgarrada por el dolor,
maldice el día de su nacimiento. Perezca el día en que nací, dice, expresando su profundo deseo de no haber visto la luz del día. Estas palabras son una manifestación de la desesperación de Job, quien no solo ha perdido todo lo que tenía, sino que también ha sido abandonado por su salud y aparentemente por Dios. No es que Job quiera acabar con su vida, sino que está tan abrumado por el sufrimiento que le resulta insoportable continuar. En su mente, la vida ha perdido todo sentido. Sus amigos, al escuchar su lamento, rompen el silencio y comienzan a ofrecer sus opiniones sobre el porqué del sufrimiento de Job. Elifaz, el primero en hablar, sugiere que el sufrimiento es una consecuencia natural del pecado. Para él, Dios es justo, y por lo tanto, Job debe haber cometido algún error para merecer tanto dolor. Aunque lo dice con una cierta compasión, el mensaje es claro. Si Job está sufriendo, es porque ha hecho algo malo. Elifaz le recuerda a Job que, en el pasado, él mismo había consolado a otros que sufrían, pero ahora que enfrenta su propio dolor, no puede soportarlo. Esta postura es representativa de una visión teológica común en la antigüedad, la idea de que el sufrimiento es siempre una forma de castigo divino. Si alguien está sufriendo, debe ser porque ha pecado. Pero Job sabe que esta explicación no se aplica a su situación. A lo largo de su vida, ha sido un hombre justo, alguien que ha seguido las leyes de Dios y ha actuado con rectitud. Por lo tanto, la idea de que está siendo castigado por un pecado oculto no tiene sentido para él. En lugar de aceptar las palabras de Elifaz, Job responde con frustración, cuestionando por qué está siendo tratado de esta manera si no ha hecho nada para merecerlo. Bildad, el segundo amigo, interviene después de Elifaz, y su enfoque es aún más duro. Según Bildad, no solo Job debe haber pecado, sino que también sus hijos deben haber cometido alguna transgresión para haber sido castigados de manera tan severa. Esta acusación es extremadamente dolorosa para Job, quien acaba de perder a todos sus hijos en una tragedia. Las palabras de Bildad no solo son insensibles, sino que también reflejan una comprensión limitada de la justicia divina. Para Bildad, la justicia de Dios es sencilla. Los malvados sufren y los justos prosperan. Si Job está sufriendo, entonces debe haber algún pecado en su vida que lo explique. Zofar, el tercer amigo, es el más severo de todos. No solo está de acuerdo con Elifaz y Bildad en que el sufrimiento de Job es un castigo por el pecado, sino que también sugiere que Job debe arrepentirse para que Dios lo perdone y lo restaure. Para Zofar, Job está siendo demasiado obstinado al insistir en su inocencia. En su opinión, Job debería simplemente admitir que ha pecado, pedir perdón y aceptar el castigo como algo justo. La lógica de Zofar es implacable. Si estás sufriendo, es porque lo mereces. Y si no lo admites, solo estás empeorando tu situación. Este es el punto en el que el diálogo entre Job y sus amigos se convierte en una verdadera batalla filosófica. Job, que hasta este momento ha soportado su sufrimiento con una paciencia increíble, empieza a mostrar su frustración. No entiende por qué Dios le ha permitido sufrir tanto si él ha sido fiel y justo toda su vida. Y lo que es peor, no puede comprender por qué sus amigos, que supuestamente están allí para consolarlo, están ahora acusándolo de cosas que él no ha hecho. Job se defiende con pasión, insistiendo en que no ha pecado de la manera que sus amigos sugieren. Sin embargo, aunque está convencido de su propia inocencia, no puede evitar sentirse confundido por el aparente silencio de Dios. Job sabe que Dios es justo, pero no puede reconciliar esa justicia con el sufrimiento que está experimentando. Esta es la gran paradoja de su situación. ¿Cómo puede un hombre justo sufrir tanto? ¿Por qué Dios permite que los malvados prosperen mientras los inocentes padecen? A medida que el debate avanza,
Job empieza a expresar su deseo de poder hablar directamente con Dios. Quiere presentar su caso ante el Creador y obtener una respuesta clara sobre por qué está sufriendo. Job no busca una explicación fácil. Quiere entender el propósito detrás de su dolor. Este anhelo de confrontar a Dios es una muestra de la profunda fe de Job. A pesar de todo lo que ha perdido, sigue creyendo que Dios tiene una respuesta para él y está dispuesto a buscar esa respuesta hasta el final. Job, en su desesperación, no encuentra alivio en las palabras de sus amigos. En lugar de ofrecer consuelo, lo que hacen es aumentar su sufrimiento con acusaciones que no tienen fundamento. Sin embargo, Job no se rinde. Sigue buscando respuestas, sigue luchando por entender. Y es esta perseverancia lo que hace de Job un ejemplo tan poderoso de fe y resistencia. A lo largo de la historia de Job, hemos sido testigos de su sufrimiento inimaginable, de los reproches de sus amigos y de la constante búsqueda de respuestas en medio de su dolor. Sin embargo, la gran pregunta sigue sin resolverse. ¿Por qué está sufriendo un hombre justo como Job? Job ha exigido una audiencia con Dios, anhelando entender el propósito detrás de su agonía. Lo que sigue es el clímax de la historia, un encuentro extraordinario entre el ser humano y su Creador. Después de una serie de discursos llenos de frustración y dolor, Job finalmente obtiene lo que tanto ha deseado: una respuesta directa de Dios. Pero lo que recibe no es lo que esperaba. En lugar de una explicación detallada sobre el porqué de su sufrimiento, Dios le habla desde un torbellino, recordándole las maravillas de la creación y la inmensidad de su poder. Dios no se sienta con Job a explicarle el propósito de su sufrimiento, ni le da respuestas claras sobre la justicia divina. En cambio, lo confronta con la majestuosidad del universo y con la realidad de que hay cosas mucho más grandes de las que Job jamás podrá comprender. Las palabras de Dios son, en muchos sentidos, un recordatorio de la pequeñez del ser humano frente a la grandeza del Creador. Le pregunta a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes tanta inteligencia. Dios sigue repasando los misterios de la creación, desde las estrellas hasta los animales más poderosos, preguntando a Job si tiene el poder o la sabiduría para comprender la vastedad de su obra. Estas preguntas no tienen la intención de humillar a Job, sino de mostrarle que hay cosas que simplemente están más allá del entendimiento humano. Este diálogo puede parecer frustrante a primera vista. Después de todo, Job ha estado buscando respuestas a su dolor, y en lugar de explicaciones detalladas, lo que recibe son preguntas sobre su lugar en el universo. Pero hay algo profundo en este intercambio. Dios está recordándole a Job que el sufrimiento no siempre tiene una explicación clara desde la perspectiva humana. Hay un plan mayor, uno que solo Dios puede ver, y en el cual los seres humanos juegan un papel limitado. La fe de Job es puesta a prueba en este momento no porque haya una respuesta fácil, sino porque se le invita a confiar en un plan que no puede comprender completamente. Ante esta revelación, Job se da cuenta de su propia pequeñez y de la magnitud del poder de Dios. Responde con humildad, reconociendo que ha hablado de cosas que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para él. Yo te conocía solo de oídas, dice Job, pero ahora mis ojos te ven. Esta es una de las confesiones más profundas del libro. Job, quien siempre había sido un hombre de fe, ahora experimenta un nivel de comprensión y cercanía con Dios que va más allá de las palabras. No porque haya recibido una explicación clara, sino porque ha aprendido a confiar en el misterio de la justicia divina. Es importante notar que Dios nunca le explica a Job lo que ocurrió entre él y Satanás. Job
nunca sabe que su sufrimiento fue parte de una apuesta celestial. Y esta es una lección crucial para todos nosotros. No siempre sabremos el porqué de nuestras pruebas. No siempre entenderemos por qué sufrimos o por qué los justos enfrentan desafíos aparentemente inmerecidos. Pero la historia de Job nos enseña que, incluso cuando no podemos ver el panorama completo, debemos confiar en que Dios tiene un plan que va más allá de nuestra comprensión. Después de este encuentro, Dios restaura a Job. No solo lo sana de sus llagas, sino que también le devuelve el doble de todo lo que había perdido. Su riqueza es restaurada, y nuevamente se convierte en el hombre más próspero de la región. Pero lo más importante es que Job vuelve a tener una familia. Dios le concede 7 hijos y 3 hijas, y las Escrituras destacan que sus hijas eran las mujeres más hermosas de la tierra. Este detalle es significativo, ya que, en la cultura de la época, se daba más importancia a los hijos varones, pero en este caso, se menciona la belleza de las hijas de Job como un símbolo de la restauración y la bendición divina. Job vivió una larga vida después de su restauración, viendo a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Su final es un testimonio del poder de la fe y la capacidad de Dios para restaurar incluso las vidas más destrozadas. Sin embargo, es crucial entender que el verdadero mensaje del libro de Job no es que el sufrimiento siempre será recompensado en esta vida. No todos los que sufren experimentan una restauración como la de Job. Pero lo que Job nos enseña es que, incluso cuando las respuestas no llegan, la fe en Dios puede sostenernos. Y aquí, en este punto, es donde quiero hacer una pausa para invitarte a reflexionar sobre lo que has aprendido hasta ahora. Si estás enfrentando dificultades, si sientes que el sufrimiento te ha alcanzado sin razón aparente, recuerda que la historia de Job nos muestra que, aunque no podamos ver el propósito en este momento, Dios tiene un plan. Te invito nuevamente a revisar el enlace en la descripción. Allí encontrarás más información valiosa sobre la Biblia y temas sagrados que te ayudarán a profundizar en tu fe y a encontrar consuelo en medio de tus propios desafíos. La restauración de Job es un recordatorio de que, aunque el sufrimiento es parte de la vida, no define el final de la historia. La vida de Job, que comenzó con bendiciones y luego fue marcada por el sufrimiento, termina en una nota de esperanza y renovación. Es un recordatorio de que, en los momentos más oscuros, siempre hay una posibilidad de redención y renovación, incluso cuando no podemos ver cómo sucederá. La historia de Job es, en muchos sentidos, una de las más profundas y complejas del Antiguo Testamento. No solo se trata de un relato sobre el sufrimiento, sino de una exploración filosófica y espiritual de la justicia divina, la fe inquebrantable y el misterio del dolor humano. Job es el hombre justo que lo pierde todo, el ser humano que busca respuestas en medio del caos, y finalmente, el que es restaurado, no solo en lo material, sino también en lo espiritual. Cuando miramos la vida de Job en retrospectiva, podemos extraer varias lecciones fundamentales. La primera, y quizás la más importante, es la capacidad de la fe para sostenernos en tiempos de adversidad. Job no era un hombre ordinario. A pesar de haber perdido todo lo que tenía, su riqueza, su salud e incluso a sus hijos, jamás renunció a su fe en Dios. Aunque cuestionó y luchó con el silencio divino, Job nunca dejó de creer. Este es uno de los mayores legados de su historia. La fe no es la ausencia de duda, sino la capacidad de seguir confiando, aun cuando las respuestas no están claras. Otro aspecto crucial de la historia de Job es el debate sobre la justicia divina. A lo largo de su sufrimiento, tanto Job como sus amigos intentan comprender el porqué de su dolor. Los amigos de Job creen que el sufrimiento siempre es el resultado de algún pecado, mientras que Job
insiste en su inocencia. Este diálogo refleja un conflicto interno que muchas personas enfrentan hoy en día. ¿Es el sufrimiento siempre un castigo? ¿Es Dios justo si permite que los inocentes sufran? El libro de Job no ofrece una respuesta fácil a estas preguntas, pero sí nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia. A veces, las pruebas que enfrentamos no son castigos, sino oportunidades para fortalecer nuestra fe y nuestra comprensión del propósito divino. La tercera lección que podemos extraer de la historia de Job es la importancia de la resiliencia. A pesar de haberlo perdido todo, Job se mantuvo firme. Su resiliencia no es solo física, sino también emocional y espiritual. A lo largo de su diálogo con sus amigos y con Dios, vemos a un hombre que se niega a rendirse. Incluso en sus momentos más oscuros, Job sigue buscando respuestas, sigue luchando por entender. Esta es una lección crucial para todos nosotros. La vida inevitablemente traerá momentos de dolor y confusión, pero nuestra capacidad para seguir adelante, para seguir buscando sentido, es lo que nos permitirá salir fortalecidos del otro lado. Es importante destacar también el papel que juega la humildad en la historia de Job. Cuando finalmente tiene su encuentro con Dios, Job no recibe las respuestas que esperaba. En lugar de una explicación detallada de su sufrimiento, lo que obtiene es una revelación de la grandeza de Dios y la pequeñez del ser humano. Job, al reconocer su lugar en el universo, responde con humildad. Este es un recordatorio para todos nosotros. Aunque no siempre entendamos el porqué de nuestras pruebas, debemos aceptar que hay fuerzas más grandes en juego y confiar en que Dios tiene un propósito, incluso cuando no podemos verlo. La restauración de Job al final de su historia es, por supuesto, una parte importante del relato, pero no es la única lección que debemos tomar. No todos los que sufren recibirán una recompensa material o física como la de Job. Sin embargo, el verdadero mensaje aquí es que, independientemente de las circunstancias, hay un plan divino para cada uno de nosotros. La restauración de Job es un símbolo de esperanza, una promesa de que, aunque enfrentemos tiempos difíciles, la historia no termina ahí. Siempre hay posibilidad de renovación. Siempre hay una oportunidad de ser restaurados, ya sea en esta vida o en la próxima. A medida que cerramos esta reflexión sobre la vida de Job, quiero invitarte una vez más a que revises el enlace en la descripción. Allí encontrarás recursos valiosos que te ayudarán a profundizar en el conocimiento bíblico y en las lecciones que podemos aplicar a nuestras vidas hoy. La historia de Job es solo una de las muchas historias poderosas que la Biblia tiene para ofrecernos, y cada una de ellas contiene verdades eternas que pueden transformar nuestra forma de ver el mundo. El legado de Job sigue vivo hoy en día, no solo como un ejemplo de fe y resistencia, sino como un recordatorio de que, aunque el sufrimiento es parte de la vida, no tiene la última palabra. La justicia de Dios puede ser un misterio para nosotros, pero eso no significa que no exista. El desafío que enfrentamos, al igual que Job, es seguir confiando en Dios, incluso cuando no entendemos por qué estamos sufriendo. Al final, la fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en que Dios tiene el control, incluso en los momentos más oscuros. El viaje de Job, desde la prosperidad hasta la desesperación y finalmente hasta la restauración, es un reflejo de la vida misma. Todos pasamos por ciclos de bendiciones y pruebas, de alegría y dolor. Lo que importa es cómo respondemos a estos ciclos. ¿Nos rendimos o seguimos adelante con fe? La historia de Job nos anima a hacer lo último, a seguir adelante, a seguir buscando respuestas y a confiar en que, aunque no siempre podamos ver el propósito detrás de nuestras pruebas, hay un plan mayor en juego. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia de Job.